El expresidente Zapatero es el responsable del rescate de Plus Ultra. Es un rescate que nadie entendió en su momento y que sigue cuestionado. Están los intereses particulares de Zapatero y de Venezuela en el rescate de una compañía. Pues evidentemente cada vez siguen o van saliendo más pruebas que relacionan a Zapatero con la narcodictadura, a Zapatero con empresas que estaban a medio camino de la narcodictadura, a Zapatero con rescates, el rescate Plus Ultra. Parece también ligado a determinadas operaciones y a determinadas estrategias que había desde Venezuela, todo con Air Europa, pero sobre todo con Plus Ultra ha sido absolutamente descarado. Bueno, esto lo decía Víctor Ábalos, el hijo de José Luis Ábalos, lo decía en Telecinco, y ha lanzado toda una serie de acusaciones contra Zapatero, que por cierto el pequeño problema que tiene, o los dos pequeños problemas que tiene Víctor Ábalos y su padre José Luis Ábalos, es que nunca jamás acompañan esto de depositar pruebas en la Fiscalía Anticorrupción, con lo cual maravilloso, pero el viento se lo lleva porque no constituye prueba. Y dos, la versión que en la parte de ataque a Zapatero suena de lo más creíble porque dan datos que efectivamente encajan 100% con lo que todos sabemos y con lo que hemos visto en la investigación de la UCO, pero es que ellos pretenden exonerar por completo a Pedro Sánchez. Y claro, hay una pregunta en el aire. ¿Zapatero, en territorio en el que ya no mandaba él oficialmente, sino que mandaba a Pedro Sánchez, podía hacer algo sin que le respaldara a Pedro Sánchez? Pues obviamente no. Por lo tanto, la parte en la que intentan librar a Pedro Sánchez, simple y llanamente, es una especie de camelo para Pedro Sánchez, librarnos de esto. Pedro Sánchez, tenemos la pócima mágica. Culpamos a Zapatero de todo lo que se ha visto, tú te quedas libre y tú, a través de Cándido Conde Pumpido, nos libras a nosotros. Bueno, pues así no funciona esto. Uno, váyanse a la Fiscalía Anticorrupción y dos, dejen de contar mentiras. O sea, la parte de la acusación encaja con todo lo que sabemos de la investigación. ¿Pero por qué dicen ustedes que Zapatero podía hacerlo sin el poder de Pedro Sánchez? ¿Cómo va a tener esa capacidad bajo mando del presidente del gobierno, Pedro Sánchez? Raúl Vilas, bienvenido. Hola, Carlos. Y Carmelo Jordá, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí. ¿Qué creéis que va a ocurrir con todo esto? Porque Zapatero es verdad que cada día está más cercado, cada vez sale más información. Esta no es información que tenga cotejo en pruebas judiciales, la parte de Plus Ultra sí. La parte de Plus Ultra, que además no tiene el control de la investigación. Entonces, pues, vamos a ver, lo que es evidente es que ese rescate solo se puede explicar de una manera ilegal, es decir, por la mediación de Zapatero, porque nos preguntamos, ¿cómo se puede hacer un rescate de una aerolínea que solo tiene un avión? O sea, y además una aerolínea que solo opera entre Venezuela y España. El propósito de esa aerolínea probablemente no sea el transportar viajeros, sino otras cuestiones. Y que Zapatero sea prácticamente el representante o haya ejercido de representante ante el gobierno para un rescate a todas luces ilegal, pues le debería de preocupar mucho. Además, en esta investigación no la controla la Fiscalía, o sea, está la Fiscalía Anticorrupción. La lleva Luzón. Y por tanto, ahí tampoco puede valerse de Peramato, el actual fiscal general del Estado, de alguna maniobra. Entonces, es normal que esté preocupado y desaparecido, que por cierto está absolutamente desaparecido desde que ha caído Maduro. Menos mal que todas las informaciones eran falsas. Que esa es otro añadido. La evolución de lo que pasa en Venezuela, o sea, a medida que pasen los meses y que el régimen se vaya desmoronando, como es esperable, pues probablemente también empiecen a llegar informaciones, datos y... Vamos a escucharle a Víctor Ábalos hablando en concreto del rescate de Plus Ultra, fíjense. Lo que tengo claro es la motivación de ese rescate y cómo se llevó a cabo. Tú has dicho que hizo una labor de lobby. Si hizo una labor de lobby es que ha cobrado. El lobby no es gratis, es decir, cuando uno hace lobby cobra, se lo lleva por delante y se lo lleva por detrás. Yo creo que en esos ámbitos nadie hace nada gratis, ¿no? ¿Y cuánto se llevó Zapatero? No lo sé, Eduardo, no lo sé. Lo que tengo claro es que Plus Ultra es un negocio que yo te diría pequeño, al lado de todo el volumen de operaciones que se maneja. A ver, simplemente, Carmelo, por poner los puntos sobre las IES, o sea, todos los negocios de los que se habla, ahora ya hay otros, pero de los que se habla o se hablaba en esta etapa o con respecto a esta etapa, a estos periodos que más o menos pues, te oscilarían. En el caso de la relación con Venezuela, comenzaron antes, comenzaron en el año 4, pero la última etapa de la que estamos hablando son negocios que comenzarían en el 17-18 y que terminaron de cerrarse en el 22-23. Es imposible que esos negocios, hay una parte de años que efectivamente no corresponden a Pedro Sánchez,
pero hay una parte de años donde se fraguan que no es que correspondan, es que son íntegramente Pedro Sánchez. Y en concreto los rescates se realizaron en consejos de ministros de Pedro Sánchez. ¿Nos pretenden convencer de que estaba solo Zapatero? No, Zapatero claro que estaba. Estaba Zapatero y los tuvo que pasar por la mesa del Consejo de Ministros de Pedro Sánchez. Por tanto, Pedro Sánchez tiene que estar sí o sí. El mismo Víctor Ábalos lo decía, que Zapatero ejerce una función de lobby. Entonces, el lobby no toma decisiones, el lobby presiona. Este tipo de lobby ya vemos cómo, porque el lobby es una cosa legal que se hace en muchos sitios, pero esto me temo que no es igual de legal, pero el lobby presiona para que los que tienen que tomar las decisiones las toman. Pero la decisión no la toma el lobby, no la toma Zapatero, no la toma Plus Ultra, por supuesto. La decisión se toma, como bien has dicho, en Consejo de Ministros. Y en un Consejo de Ministros en el que todos los ministros, además, tienen su parte de responsabilidad, pero que todos sabemos que todos hicieron lo que mandaba, y como todos siguen haciendo, lo que manda el jefe. Porque además, en este caso, digamos, hoy en día no hay ministros, hay esbirros. No es mejor. En otras épocas a lo mejor era distinto, pero hoy en día no hay ninguna personalidad, no hay nadie que le diga a Sánchez, oye, no, esto no puede ser así, o ¿qué estamos haciendo, Pedro? Entonces está claro que la decisión final la tomó Sánchez. Que hubiese informes completamente pulcros que convencesen a Sánchez de que tenía que salvar, de que tenía que rescatar una aerolínea que solo tenía un avión y que además era obviamente un negocio como mínimo extraño, ya no digamos irregular, pero un negocio extraño que no tiene ningún sentido salvarlo en esas circunstancias con la cantidad de empresas que había en España con problemas, pues hombre, si alguien se cree que eso se ha hecho así, digamos, uy, pues sí es verdad, tienes toda la razón, venga, vamos adelante, a mí me cuesta creerlo. Y por otra parte, yo creo que lo que sí que hay que decir ya es que está muy bien que Víctor Ábalos, ahora en sustitución de su padre, que lo ha hecho mientras ha estado en libertad, vaya por los periódicos diciendo cosas. Pero, a ver, estamos hablando de asuntos judiciales. Esto no son cuestiones solo... A mí me parece estupendo que hablen con los periódicos, como no me lo va a parecer, pero esto no es solo una cuestión de prensa, no es una cuestión solo de noticias. Si tienes realmente conocimiento de cosas ilegales, esas cosas... Y claro que la tienen. Y claro que la tienen, efectivamente. Hay que ponerlas delante, o sea, hay que ponerlas ante el juez. Víctor Aldama, por ejemplo, ha contado una conversación que la mantuvo José Luis Ábalos y la mantuvo con Pedro Sánchez y posteriormente con María Jesús Montero, donde supuestamente José Luis Ábalos, según la versión de Víctor Aldama, dijo, vamos a ver, que no hay manera de aprobar ese rescate, el rescate Plus Ultra, que eso es una barbaridad. A lo cual Pedro Sánchez le habría contestado, me he comprometido ante Zapatero y lo vamos a hacer. Supuestamente fue con esa misma conversación José Luis Ábalos y se fue a llorarle a María Jesús Montero. Le dijo, María Jesús Montero, que en aquella época eran muy amigos, y le dijo, ayúdame con esto. Y la respuesta de ella fue, no te voy a ayudar porque a quien voy a ayudar es a quienes te han dicho que hay que hacerlo. Y la SEPI va a poner el dinero. Esa conversación la ha narrado Víctor Aldama. Esa conversación la ha narrado con tal cúmulo de detalles que resulta muy extraño pensar que se la está inventando, básicamente porque coincide con la aprobación de un rescate que no había manera técnica de aprobarlo. Por tanto, si esa conversación existió y viendo cómo se comunicaban con Pedro Sánchez, que un tercio de las conversaciones serían vía teléfono, es decir, vía llamada, pero el resto eran vía mensaje, tienen que tener pruebas por todas partes de ello. Está clarísimo. Vamos a ver, el responsable si el rescate es ilegal, el responsable es el gobierno. Él es el que concede el rescate. Y asumiendo que Zapatero sea simplemente un lobby, el reclamo de un lobby para que lo contrates es su cercanía al poder. Es su eficacia. Si estuviesen enfrentados, no recurrirían a Zapatero, si hubiesen buscado a otra persona. Con lo cual, yo lo que creo que busca Víctor Ábalos y su padre, porque él habla en defensa de su padre, ellos tiran para arriba a Zapatero o a Sánchez porque entienden que eso que su aspiración de tener cierta impunidad vendría si la cosa va para arriba, claro. Ellos tienen que buscar un responsable de máxima altura, porque si el Constitucional, por poner un ejemplo, si el Constitucional tiene que salir al rescate de Zapatero o de Sánchez, pues por efecto dominó también se podrían beneficiar los que están más abajo, como Ábalos. Pero si no está Sánchez o Zapatero en el asunto, ni Conde Pumpido va a mover un dedo, ni nadie va a mover un dedo. Vamos a escuchar a Víctor Aldama, que mantiene diferencias importantes con respecto a la versión de Víctor Ábalos, pero sobre todo la más importante es la troncal. O sea, ¿qué quieren hacer ahora los Ábalos, Koldo y demás? Decir, era Zapatero. ¿Por qué? Porque ellos son del equipo de Sánchez. Son, no digo eran, son del equipo de Sánchez. Por eso nunca jamás han disparado a Pedro Sánchez. ¿Qué pretende hacer Víctor Aldama? Decir, no,
paren el carro, esto no es verdad. O sea, José Luis Rodríguez Zapatero estaba en los negocios, claro que estaba, y en ese momento entra una segunda trama, ¿la de quién? La de Pedro Sánchez. ¿Y qué ocurre? Que se pegan por los negocios, y eso es así, pero los negocios pasaban, José Luis Rodríguez Zapatero los pedía y pasaban por Sánchez, la otra trama de Sánchez pasaba y pasaba por Sánchez, y Sánchez cogía de todos los lados, que es la gran pregunta. Vamos a escucharle a Víctor Aldama, hablando de el pago de comisiones. Si José Luis Rodríguez Zapatero no tenía más remedio que pasar por Pedro Sánchez, y José Luis Rodríguez Zapatero, según la acusación de Víctor Aldama, ha cobrado, ¿Pedro Sánchez no ha cobrado? Koldo me lo encuentro un día muy alegre y me dice, ya estará contento el imbécil este que va a percibir sus 10 millones de euros en Panamá. ¿Vale? Quiere decir, Plus Ultra, según Koldo, hace una transferencia de 10 millones de euros a Panamá, ¿vale? Para las comisiones del señor Zapatero, que entiendo que por la insistencia de Sánchez a Ábalos, ¿vale? También son de Sánchez. Claro, es que esa es la historia. Y vamos a escucharle a Víctor Ábalos, al hijo de José Luis Ábalos, en un fragmento en el que se ve perfectamente que, frente a la versión de Aldama, que decíamos que aquí estaban todos, ¿vale? Ellos dicen, no, solo los de Zapatero. ¿El expresidente Zapatero es el presidente en la sombra? Sí. El Zapatero es el presidente en la sombra y es quien dirige realmente la posición en el orden mundial de este país. Eso es así. Zapatero lo dirige todo. O sea, si es que esto no es que sea falso, pero esta historia de utilizar esto para eximir a Pedro Sánchez, no, es el Zapatero es el presidente en la sombra, ergo hay un presidente en la luz. ¿Quién es el presidente a la luz o a la luz de todos? ¿Quién es? Es Pedro Sánchez. ¿Zapatero tenía fuerza? Sí, pasando por Pedro Sánchez. Es imposible que Zapatero apruebe nada en un Consejo de Ministros. ¿Cómo va a aprobar el rescate Plus Ultra? ¿Cómo va a permitir la entrada de petróleo venezolano? ¿Cómo va a darle orden al CNI? Oye, lo del pollo Carvajal, disimuládmelo, que no se lo queremos entregar a Estados Unidos, que es que me dice Venezuela que no se lo tenemos que dar. Eso no lo puede hacer José Luis Rodríguez Zapatero aislado. Tiene que pasar por Pedro Sánchez sí o sí. Miren, las conexiones de Zapatero, los primeros que las hemos ido denunciando hemos sido nosotros. No necesitábamos a la familia Ábalos para que nos dijeran obviedades. Pero las conexiones empiezan a ser más que notables y conexiones muy lucrativas. Miren, la primera, por ejemplo, la acusación, se lo decía, de Víctor Aldama, de que José Luis Rodríguez Zapatero habría cobrado 10 millones de euros en comisiones vía Panamá y a través de una estructura de 3 sociedades por las gestiones realizadas para el rescate de Plus Ultra. ¿El rescate de Plus Ultra se tenía que hacer? Ni de broma. ¿Qué hizo José Luis Rodríguez Zapatero? Pedro, que me lo apruebes. ¿Qué hizo Pedro? Adelante con los faroles. A partir de ahí vuelvo a lanzar la pregunta. Si hay una acusación de que José Luis Rodríguez Zapatero se llevó 10 millones, si pasó por Pedro Sánchez no exigió peaje. ¿Desde cuándo las autopistas son gratis? ¿Vale? Venga. Segundo, la empresa de las hijas de Zapatero y su relación con Julio Martínez, la persona que estaba haciendo lobby, pero ya mucho más cercano a Plus Ultra, para conseguir el rescate. Bien, Julio Martínez es la famosa persona que dice él que es que se iba a correr con Zapatero. Sí, te ibas a correr. Y hubo algunas veces en las que en vez de ir a correr ibas cargado de folios. ¿Para qué? Para darle determinada documentación justo antes de tu detención. No estaría de más que supiéramos qué tenían esos documentos, ¿verdad? Bien, pues va a ir de la casualidad de que Julio Martínez, que estaba reclamando por parte de Plus Ultra el rescate y que se reunía habitualmente con Zapatero, tiene una relación permanente o tiene una relación bastante habitual con la empresa de las hijas, una relación mercantil. Vamos, que se cruzan determinadas facturaciones. Vamos, que si quiere paga a través de la empresa de las hijas. Bien, 3. Empresarios venezolanos ligados a Plus Ultra. Vamos a aclarar esta historia. Vamos a ver, Plus Ultra no es una empresa normal y casi podríamos decir que no es ni una empresa. Vamos a ver, es una cosa rara que dice que vuela con un solo aparato operativo, que lo tiene en alquiler y que la mayor parte de los vuelos los tiene con Caracas, con Venezuela. Hombre, suena extraño, ¿verdad? Si ustedes tuvieran que elegir un destino así, no sé, para hacerse ricos, ¿escogerían la capital, Caracas? ¿Escogerían la capital de una dictadura? ¿A que no? Ahí poco negocio van a hacer, ¿verdad? A menos que el negocio esté precisamente en hacer de elemento blanqueador de determinados negocios para algún clan. Eso es justo lo que se está investigando en estos momentos. Si Plus Ultra e incluso el dinero del rescate fueron simplemente instrumentos para conseguir un objetivo de blanqueo por parte de la narcodictadura. De esto es de lo que se está hablando. Venga, negocios con el petróleo. Pollo Carvajal lo ha dicho ya 500 millones de veces, que Zapatero estaba metido también en los negocios del petróleo. Lo ha dicho, lo ha dejado por escrito, manuscritos, los ha entregado en sede judicial. Y exactamente lo mismo con los negocios del oro. En todo ello aparece Zapatero. En esta historia de los empresarios venezolanos, él tenía relación directa y los empresarios venezolanos controlaban Plus Ultra. Es decir, que aparecen los rescates, aparecen negocios relacionados con el turismo, aparecen negocios relacionados con el petróleo y aparecen negocios relacionados con el oro. Y además, algunas de las personas que estaban involucradas en esos rescates tenían relación mercantil
directamente con la empresa de sus hijas y, por si fuera poco, ya hay una denuncia por parte de Víctor Aldama de que se habría llevado dinero contante y sonante de ese rescate. Vamos, ¿que Zapatero está metido en todo? Evidente. ¿Pero Zapatero puede estar metido en todo sin pasar por Pedro Sánchez? Pues se lo vamos a preguntar a Carlos García Danero, que ya nos está escuchando. Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas. Carlos, te traslado la misma pregunta. Todo lo que hemos descrito, que es literalmente así, ¿se podía hacer sin que José Luis Rodríguez Zapatero pasara por la mesa de Pedro Sánchez? Evidentemente no, porque quien toma las decisiones es el Gobierno de España. Y además hay un dato, si tú analizas la política en los últimos tiempos, si te fijas, siempre que Sánchez ha tenido algún problema de índole político en el que más se le cuestionaba por gente socialista, aparecía Zapatero al rescate. Era el único, Felipe González no, evidentemente, ni Alfonso Guerra, pero ni muchos. Y él siempre aparecía al rescate. Hombre, yo creo que tenía mucho interés en que este hombre se mantuviera la presidencia del gobierno, ¿no? Yo creo que hay una conexión, pero clarísima, con todos los datos que estáis dando, a mí no me cabe la menor duda, claro. Carlos, vamos a ver, hay una parte de la historia que ellos cuentan y que la ligan con un relato, con una narrativa de estas, como lo llaman los cursis ahora, lo del relato, que es verdad de la historia del Partido Socialista. Y es que la familia de José Luis Rodríguez Zapatero no es la familia de Pedro Sánchez. Eso es cierto. De hecho, José Luis Rodríguez Zapatero durante mucho tiempo lo consideró literalmente un idiota a Pedro Sánchez. Bueno, en algo tenía que acertar, ¿no? José Luis Rodríguez Zapatero. Pero eso no significa que en el momento en el que José Luis Rodríguez Zapatero ve que llega a la presidencia sí o sí, pues obviamente si tiene que salvar los negocios venezolanos los tiene que salvar con Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez, a su vez, que sabe que los negocios venezolanos son importantísimos y troncables para el PSOE, no se enfrenta a José Luis Rodríguez Zapatero y aprenden a convivir, que yo creo que es lo que están intentando explotar en estos momentos los Ábalos. Utilizar una historieta, yo no le llamaría ni historia, una historieta de rivalidad, de peleas políticas internas para decir, ¿cómo iban a ser miembros de la misma trama? No, eran miembros de la misma trama porque les unían los negocios venezolanos. Hombre, pero que es claro que tú puedes hacer lobby, evidentemente, pero claro, el que toma la decisión, lo habéis dicho antes a la mesa, ¿no? Es el quien tiene poder de decisión, y en este caso es el gobierno, ¿no? Y ahí está, el caso de Plus Ultra es que es una pasada todo el expediente, ¿no? Y además Zapatero en ese, yo no sé si tenían en su momento problemas o no, pero lo que es cierto es que en los últimos años le ha apoyado en todo a Sánchez, en todo momento, en todas sus cosas. Le ha apoyado porque tenía mucho interés, y que vuelvo a insistir, en que siguiera de presidente del gobierno, porque lógicamente él estaba sacando una tajada que en el momento que caiga el gobierno, pues lógicamente, bueno, y sin caer el gobierno vamos a ver lo que va saliendo ya, ¿no? Cuando ha caído Maduro. Carlos, sí, dime. Víctor de Aldama ya ha dicho que le apoyaba porque se sacaba una tajada, pero es que buena parte de esa tajada, lo ha dicho Víctor Aldama, acababa en las finanzas del Partido Socialista. ¿Tú crees que esa es la explicación? Bueno, eso yo creo que se acabará sabiendo. Evidentemente alguien en algún sitio acababa. Puede ser una parte del Partido Socialista y otra parte en miembros del Partido Socialista. Es que eso poco a poco se va conociendo todo, ¿no? Yo creo que es cuestión de tiempo. Y lo que está claro es que Víctor de Aldama no tira sin querer. O sea, él sabe perfectamente porque ha estado ahí. Él ha contado los famosos viajes de Zapatero, del avión. O sea, ha contado muchas cosas que luego se van viendo que son realidad. Por lo tanto, yo creo que es cuestión de esperar un poquito y unir todos los puntos como los estabas uniendo antes, ¿no? Yo creo que esto es evidente. Y luego lo que está claro es que Zapatero está escondido desde hace unos cuantos días. Y eso también es llamativo. Si todo el mundo te está poniendo a parir, lo normal es salir y decir, oiga, miren, y poner las cosas claras. Y eso no está ocurriendo, ¿eh? Sí, como poco, que además en prensa ya estamos totalmente habituados, el mítico, estoy preparando acciones judiciales, empezad a temblar. Bueno, pues no ha dicho ni eso, Carlos. Ni eso, no. Un abrazo fuerte, Carlos. Igualmente, adiós. Bueno, pues hasta aquí la parte de Zapatero, y como nosotros no nos tragamos la historia de que Zapatero operaba sin Sánchez en esta última etapa, vamos a las relaciones entre Sánchez y Maduro.